Hola, ¿qué tal, bailarines y bailarinas? Bienvenidos a un video más de Fan de Buré. Mi nombre es Fanny Estrada y el día de hoy estoy súper emocionada porque... ¡Sí! Tengo puntas nuevas. Y esta ocasión me compré unas Gaynor de bolsa verde, como podrán observar. Pues el día de hoy vamos a ver cómo ponerle los listones a tus zapatillas de ballet. Este video vale para tanto tus zapatillas de punta como tus zapatillas de piso, así que pues espero te sirva y que lo disfrutes mucho. ¡Empezamos! Y bien, vamos a empezar con nuestro proceso para ponerle los listones a tus zapatillas de punta o tus zapatillas de piso. Este tutorial te sirve para ambas cosas. Primero que nada necesitas obviamente tus zapatillas, en este caso las mías, como ya se las mostré hace un momento, son unas puntas Gaynor de bolsita verde. Y bueno, pues necesitas tus zapatillas, hilo, en este caso yo tengo dos tipos de hilo para ver cuál le queda mejor. Tengo uno rosa y uno como color cremita beige, a ver cuál le queda mejor, es decir, que se disimule mejor al momento de la costura. Necesito obviamente una aguja con la que voy a coser, una pluma, puede ser pluma o lápiz, yo generalmente no lo marco, pero si te llegas a perder mucho, pues también le puedes poner una pequeña marquita, como ahorita vamos a ver. Necesitas tus resortes, que se los vas a poner después de los listones, pero eso es para preparar tus puntas. Las tijeras, un dedal en el caso de que tengas que aplicar mucha fuerza, ya te lo puedes poner y todo. Yo generalmente no coso con dedal ni nada, pero pues por prevención te lo recomiendo. Seguritos, en caso también de que te cueste trabajo como sostener o mantener el listón, como ya lo veremos ahorita, pues se los puedes poner a las zapatillas tus seguritos. Obviamente los listones, que ni siquiera los he sacado de la bolsita, pero pues ahorita se los voy a mostrar. Estos listones son una marca nueva, dice Flexers. A ver, aquí se los enseño. Son Flexers y estos me gustan porque tienen, además de ser solamente el listón, también tiene resorte, tiene elástico. Entonces yo normalmente compro de la marca Block porque son las que más me gustan, pero pues en este caso no encontré Block por ningún lado, entonces tuve que comprar y conformarme con esas que tenía, ¿sale? Entonces son muy cómodos al momento de hacer tus ejercicios o hacer la cuestión con tus puntas, y por eso primero debes de tomar tu zapatilla y generalmente la abres, y donde le hagas este doblez, ahí es donde vas a hacer tus marcas. En mi caso yo me guío porque es del lado de donde tienen los listones las Gaynor, entonces en esa zona es donde se lo voy a coser. Está una pequeña marquita y del otro lado también. A ver, ya está, así. Es algo pequeñito para que pues te puedas basar, ¿sale? Entonces sería lo mismo para las dos, para que no te pierdas. Para que tú te puedas poner bien los resortes o bueno, los listones, tú le tienes que hacer un pequeño doblez, porque al momento de que tú lo estás ocupando y obviamente te subes a la punta y todo, se empieza a desgarrar el listón, entonces así lo fortaleces un poquito más. Y pues te tienes que fijar en cuál es el derecho y cuál es el revés de tu listón. Generalmente la parte que está más brillosa es la parte que te va a quedar fuera. Y también algo bien importante es que no lo cosas haciendo un ángulo, sino que lo cosas un poquito hacia enfrente, porque tu pie está así. Entonces si tú lo coses así, al momento de hacerle el enredado te va a quedar aquí aguado, entonces necesitas hacerlo en diagonal un poquito hacia el frente de la punta. También debes de tener cuidado que tu costura te quede justo al lado de la costura de la zapatilla, porque si no pues se le va a notar más las costuras. Bueno, esto ya depende mucho de ti. Si eres muy perfeccionista como yo, que no me gusta que ni siquiera se le noten las costuritas, pues puedes seguir ese tip, y si no, pues también puedes dejar que se note un poquito la costurita.
así te quedaría. Bueno, ya terminé el primero, quedó bastante fuerte, le di varias pasadas, como ven. No sé si se alcanza a ver que sí quedó en diagonal. Y pues así repetirías el proceso con los otros 4. Y bueno, ya por fin terminé el proceso y bueno, quedaría por fin de esta manera. Y lo que seguiría pues sería ponerle los resortes para que tengan mucho más seguridad. En este caso pues yo tengo estos que traté de que pues se le empatara el color. Y bueno, eran resortes blancos, pero pues los pinté igual. Y próximamente les subiré el video de cómo pintar tus zapatillas de punta. Y en este caso pues también los resortitos para que le empataran al color. En este caso aquí están los listones y el resorte a mí me gusta ponérselo más atrás. Realmente es dependiendo de ti, de cómo te sientas más seguro o segura. Aquí yo lo voy a partir en 2 para que tengamos más seguridad aquí. Entonces aquí se lo coseré mucho más atrás, casi llegando al talón, porque a mí me da mucho más seguridad y así ya no se me está saliendo como la punta. Tienes 2 opciones, puedes ponerle solamente un resorte, así como te lo estoy enseñando, o si quieres puedes ponerle 2, como en forma de X. Dependiendo de eso ya depende de ti, de cómo te gusta hacerlo. Yo en este caso solamente le voy a poner uno, porque pues a mí me gusta así. Y pues ya obviamente que las ocupe, si siento que las tengo un poquitito aguaditas, pues entonces ya le pondré el siguiente. Por eso tengo 2 listones, perdón, 2 resortes para podérselo poner. Y hacemos exactamente lo mismo que con los listones, no se lo ponemos de forma recta, sino un poquito en diagonal. Y bueno, al final pues ya te quedaron así. Ya terminamos el proceso, ya tienes el resorte y ya tienes los listones y listísimo para poder hacer tu clasecita. Y bueno, bailarines y bailarinas, este sería el final de todo nuestro proceso. Ya terminamos. Bueno, yo sé que existen más tratamientos para las puntas, pero pues si no, en este caso el video me va a quedar muy largo. Si quieren les puedo subir otros videos sobre tratado de puntas, sobre por ejemplo el cosido frontal para que tengas un poquito más de balance, el cómo maquillar tus resortes. En este caso yo los pinté porque eran blancos, pues el cómo maquillar tus resortes, cómo maquillar tus puntas, cómo hacerle como todo el rayado con un cúter o con una navaja a la planta de tus puntas. A mí en lo personal me gusta esperarme un poquito para ocuparlas un poco, para sentirlas y ver si me siento bien así con ellas, o pues necesito la cosita esta del cosido del balance y todo lo de la planta y todo, o con la brea se puede solucionar. Entonces pues sí, de todos modos voy a esperar a que las ocupe, y si no pues lo podemos hacer con mis puntas viejitas. Si quieren que les suba el video pues déjenme en los comentarios. Esto fue todo por el video de hoy. Mi nombre es Fanny Estrada y esto fue Fan de Buré. Síganme, suscríbanse y espero que este video les haya sido de mucha ayuda y pues nos vemos a la próxima. Chao, chao.